Hola comunidad y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones Nazaret. Hoy, como cosa curiosa, estoy hablando yo, Iván, porque pues solamente pudo participar en esta ocasión Sofi. Pero eso no quita lo que vamos a hacer, que va a ser bastante curioso y bastante entretenido. Bueno, Sofi, el día de hoy tenemos una invitada muy especial y me parece interesante. Inclusive estoy hablando con la bibliotecóloga del trabajo que ha realizado y se llama Luciana Breto. Entonces, esperamos que esta venida acá sea de tu agrado. Luisiana, Luisiana. Suele pasar, no te preocupes, esa es la historia de mi vida. Eh, bueno, no, contentísima. De verdad, esa es mi primera vez en un podcast, entonces como que muy nerviosa pasa, pero realmente contenta de verdad de como de ese espíritu, ese ánimo que te he recibido de parte de todos el día de hoy en el colegio y de verdad me deja sin palabras. Sí, ¿cómo empezamos? Pues primero yo sí tengo una pregunta que dijiste tú, te pasa mucho en tu vida todos los días, me imagino, ¿cierto? Y a mí me da curiosidad por qué te pusieron Luisiana. O sea, siento que es como el estado de Estados Unidos. Es ¿Por el qué? estado, o sea, pues es algo bien cómico porque mi papá le estaba leyendo en un mapa y vio Luisiana, pero lo vio con la O y dijo, ay, esto va a ser muy complicado, no, para deletrear, no, pongámosle sin la O. Eso fue el primer pensamiento. Como, como al rato fue muy gracioso porque vino a caer en cuenta, en Venezuela tenemos esta cultura de unir la mitad del nombre del papá, la mitad del nombre de la mamá. Y cae la casualidad que mi papá se llama Luis y mi mamá se llama Viviana. Entonces quedó como perfecto, pues. Quedó perfecto para... Mi papá siempre dice, te llamaste Luisiana primero por el estado que por nosotros. Y quedó así. Es bastante complicado. Sí, aquí en Colombia me dice mucho Luciana y en Venezuela me dice mucho Luisana. Y la historia de mi vida. La verdad. Claro, me imagino. ¿Cómo? A ver, yo quiero preguntar algo. ¿Hace cuánto estás aquí en Colombia? Hace 7 años. Hace 7 años. ¿Y cómo fue como ese impacto de pasar ¿Vivías en Maracay? De Maracay acá. Eh, la verdad fue un poco trambólico, fue un poco traumático porque fue recién cumplido los 18 años, entonces no tenía mucha experiencia viviendo sola, no tenía mucha independencia, entonces mucho miedo. La ventaja bastante importante y bastante emotiva es que mi padrastro es de Medellín, entonces ya tenía un poco la cultura a través de la casa, pero como que miedo, o sea, incertidumbre, era mucho de qué me va a pasar, qué voy a hacer, a dónde voy a ir. Creo que uno de los impactos más grandes de manera cultural fue la comida. Tenemos mucha diferencia en la comida. Aquí es muy sabrosa, allá también es muy sabrosa, pero como que no hay un match. O sea, es totalmente diferente a pesar de que están tan cerca. ¿Sabes qué? Pues yo hace poco tuve el placer de visitar Maracay y siento que algo que me destacó mucho fue como el dulce. Allá son como más dulces en todo. Y por ejemplo, algo que me pasó fue súper fuerte, fue como el cambio de agua. Como muchas cosas como en el agua me afectaron a mí. Y no sé, fue muy extraña esa parte. Aparte el calor, ¿no? Porque es Sí. impresionante. Sí, sí, la verdad sí, horrible. Allá yo en todas partes me mantenía con aire acondicionado y acá uno nunca, es que aquí no es costumbre ver un aire acondicionado, allá en todas partes. Sí, aquí cuando en las temporadas más calurosas acá de pronto el ventiladorcito y ya. Yo vivo con ventilador. Pero yo me imagino que allá, inclusive con la humedad y el calor, ni el ventilador tiene que... Antes peor, yo creo que el aire caliente... Sale aire horrible. caliente, ¿cierto? Ay, no, Sí. horrible. Bueno, Luciana, llegaste a los 18 años aquí, o sea, tienes 25. 25 años, es muy jovencita. Pues no es que nosotros seamos viejos, pero me refiero a que muy jovencita para que ya seas una escritora, ¿cierto? Se me hace que, pues no sé, es mi percepción, no sé si esté equivocado, pero en la percepción que tengo de pronto es que los autores o los escritores que ya se publican, ¿cierto? Por lo general suelen ser mucho mayores. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de siendo una mujer tan joven ya haber publicado y además que creo que es tu segunda publicación?
Entonces, Sí. ¿cómo es ese proceso para que tú a los 25 años ya tengas 2 publicaciones y ya estés pues bastante encaminada? Además, Sofi, que tú no escuchaste la conferencia que dio a los estudiantes, que ya está preparando otros libros, ¿cierto? Entonces, que ya tengas como todo eso en mente, tu camino como escritora siendo tan joven. Pues la verdad no sé cuál es el determinante en la edad, pero viviendo la experiencia creo que va mucho am, a la perspectiva que uno tenía del escritor antes. O sea, era la obra tiene que ser perfecta. O sea, la obra tiene que hablar de Latinoamérica. La obra tiene que decir esto, esto y esto. Entonces eran una cantidad de características que un Gabriel García Márquez, un José Saramago, un Ernesto Sábato que tenían sí o sí tener que como un potencial específico para poder ingresar al mundo de la escritura. Entonces, yo a mí no me importó eso. O sea, como que de verdad estuve muy pendiente tengo una idea y la quiero transmitir. Y no la quiero hacer a través de Wattpad, porque es la mayoría de la gente lo hace por allí, porque es más fácil, no tienes que gastar dinero, es un fandom que vas construyendo poco a poco, pero creo que no, me parecía mucho más interesante saber cómo era el publicar un libro yo. O sea, era como, no quiero hacerlo a través de una plataforma, ni lo quiero hacer cuando tenga 30 años, que está bien, es una muy buena edad, pero ¿por qué esperar tanto tiempo? Si quiero hacer una saga, entonces imagínense cuando vaya a tener la saga completa, entonces no voy a vivir de la emoción de eso. Y por otro lado, ya había escrito otras cosas. El primer libro creo que lo escribí cuando tenía 5 años. eh, Algo muy básico, la verdad, para el colegio. Y como que ahí poquito a poquito fue saliendo cosas. Y yo escribía y escribía, escribía. De hecho, tengo 2 libros escritos de adolescente, pero me da pena sacarlos. O sea, como que realmente me da mucha pena y creo que eso fue lo que me ayudó bastante a tomar la decisión y decir, basta, o sea, no puedo dejar esto en mi cabeza, necesito pasarlo. Cuando lo pasé dije, bueno, ya estamos en el tren, montemos. Yo quiero preguntar algo. Yo siento que todos los escritores tienen como alguna influencia. Se influencian en cosas que leen, en escritores, y todos tenemos ciertos gustos específicos. Me gustaría conocer los tuyos. Pues en general yo amo Harry Potter, me encanta, me fascina, como que de verdad me muero por los libros, me muero por las películas, todo me fascina. Y la gente pensaría que mi amor por Harry Potter hizo que escribiera. Y la verdad es que hay un autor que se llama Michael Scott. Él tiene una saga bastante completa que se llama El Alquimista. O sea, el alquimista, el brujo, el mago, el necromante son varios. Y la manera en que ese señor explica todas las acciones, el contexto, los personajes, o sea, yo me quito el sombrero. Porque mete lo que es mitología griega, romana, indígena, nórdica, o sea, japonesa, toda en una sola historia, no te pierdes del hilo narrativo y todos los 6 libros pasan en 2 semanas. Entonces la manera en que él le transmite esa rapidez al lector es maravillosa. Entonces yo no veo muchos libros así, no veo muchos libros en donde tú puedas empatizar con un personaje más allá del protagonista. Entonces ese fue el que me dijo, hey, este estilo narrativo no existe, o si existe, no es muy común. Vamos a meternos por allí. Entonces ese fue como el determinante que me ayudó a mí a escribir el libro, muy a pesar de que amo a J.K. Rowling. Listo. Yo quiero conocer, como desde tu perspectiva, el contexto de tus libros. O sea, tú personalmente. Bueno, a ver, de una manera muy general, como ocurre en los años 2245, entonces la tecnología ya va volando, pues, y la verdad a veces es muy complicado tratar de que la creatividad vuele mucho más de eso, porque pues uno se encapsula muchísimo en lo que ya existe. Y, y uno dice, pues será que para esa época lo que yo estoy colocando es viejo, o sea, no conecta. Y yo siento que en general es un contexto histórico muy futurista, o sea, es perfecto, no es
lo mencionaba en la conferencia, no es algo que está como nos suelen pintar cómo va a ser el futuro, o sea, distópico, horrible de no hay comida, no hay niños, no. O sea, ahí todavía surge y se sostiene la población perfectamente, de hecho está mejor, pero como que hay conflictos internos de las personas que gobiernan los países y las regiones, entonces es bastante contradictorio porque es como una doble cara. Es lo que yo muestro perfección, pero por detrás todo lo que implica esa perfección. Y no quise mostrar algo así como que otra vez como, ay, no hay comida, la gente vive en subterráneos. Quería mostrar que, hey, esto surge y surge bien. Lo que surge mal es el tipo de armas biológicas que ya se utilizan en ese momento. Más o menos eso. Ok. Bueno, yo quería hacer una pregunta, porque, y discúlpala, pero a mí me gusta ser muy preguntón y yo soy muy chismoso y me gusta preguntar sobre lo que vamos a hablar. Entonces le pregunté a la bibliotecóloga acerca de, pues digamos que un poco de tu vida, ¿cierto? Y me hablaba que tu mamá era docente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo influyó eso en que tu mamá fuera docente a que te ayudara o que te motivara, incentivara a elegir el camino de la escritura? Y pues obviamente, más importante aún, poder elegir leer un libro, porque siento que, inclusive que soy un poquitico mayor que tú, pero hay algo que pasa con los chicos de la edad de nosotros y es que como que la tecnología ya influyó mucho y siento que muchas personas que también hay de mi edad o de la edad en que estamos ya no leen libros. O sea, es muy poco, prefieren leer lo que tú decías, ¿cierto? En Wattpad, leer algún escrito o buscar por internet cualquier cosa o prefieren ver videos en lugar de leer un libro. Entonces, ¿cómo influyó en tu mamá, en ti, para que tomaras ese amor por la lectura? Pues cuando mi mamá, cuando estaba en la barriga de mi mamá estaba en semestres de la universidad y veía mucho psicología, veía mucho gramática española, entonces me da risa porque los profesores le decían, todo lo que tú estás viendo, el bebé lo está absorbiendo de una manera, pues que uno no sabe cómo explicarlo, pero funciona, así como uno le ponía a un bebé música. Entonces, yo cuando me decía eso, yo, mamá, estás loca, pues no, cierto, pero después me di cuenta que eso influía en la manera de pronto en la que escribía, en la que hablaba. Mis tíos me decían que para hablar conmigo antes tenían que pasar por un psicólogo, que porque yo no podía escuchar la palabra estúpido porque para mí eso era una grosería horrible y yo decía, no puedes decir eso. Entonces creo que ahí en esas cositas me empiezo a dar cuenta que sí había mucho, o sea, influía mucho lo que mi mamá había visto en la universidad y aparte sus juegos eran, dame la conjugación del pretérito de pasado, no sé, del verbo comer. Eso eran los juegos de ella. Y yo jugaba contentísima. Entonces la gente decía, ¿por qué tú te sabes eso? Y ya después entendí que era su manera de como conversar conmigo. Y el primer libro que me obligó a leer fue El Caballero de la Amargura Oxidada. Y yo, ay, ma, pues qué flojera. Me gustó, igual el libro es muy cortico. Y luego el libro de Harry Potter 1, yo duré como 3 meses para leerlo. Pero lo odiaba, o sea, yo decía, qué fastidio leer, qué fastidio leer. Ya hasta por ahí la mitad del libro, 60% del libro, ya lo empecé a leer yo. Entonces ya me empezó a gustar la lectura por mí, más allá de un regaño. Porque esos eran los castigos de mi mamá. Estás castigada, te lees 10 páginas o te lees 20 páginas. Y bueno, ya después ya no era un castigo, ya me tenía que quitar el libro para... Ya después tú castígame, mami, castígame. Sí, me pasa mucho. Yo me acuerdo que, bueno, yo empecé a leer más o menos desde que tenía como 10, 11. Y todo ocurrió porque mi mamá estaba haciendo un curso en un lugar que aquí se llama Confama. Y allá hay una biblioteca que es muy grande. Y mi mamá me dejó ahí. Me dijo, espérame a que yo vuelva. Y yo, una niña que se iba a poner a hacer una biblioteca, coger un libro. Entonces yo me acuerdo que mi mamá me recogió ese día y al día siguiente teníamos que volver. Al día siguiente cuando nos íbamos yo iba como con 15 libros que había alquilado. Literal, fue súper exagerado. Y tenía como un mes para devolverlos. Y ese mes no me alcanzó para leérmelos porque, claro, apenas estaba cultivando mi hábito de lectura.
Duré en mi casa con esos libros como 2 meses. Y luego que empecé a leer más constantemente, en una semana podía leerme hasta 3 libros. Era muy exagerada porque me trasnochaba, o sea, me acuerdo de un castigo, sí me acuerdo súper de eso. Era de noche, bueno, eran como las 6 de la tarde y yo me fui a leer, normal. Y a mí el tiempo se me pasó súper rápido. Yo ni siquiera me di cuenta cuando mis papás me dijeron, ya nos vamos a dormir. Ustedes pueden creer que yo amanecí al otro día a las 6 de la mañana cuando sonó la alarma a venir a estudiar y me había pasado derecho, leyendo. Y no me di cuenta. Entonces ahora el castigo de mi mamá era llevarse todos mis libros para el cuarto. Sí, sí. O sea, pasa bastante y uno lo ve como, al principio como que qué fastidio y ya después es al revés. Es como, qué fastidio a ellos porque uno obviamente tiene el libro. Y algo que tú mencionabas bastante y ahorita es muy complicado atraer la atención de cualquier persona. O sea, a mí me cuesta. O sea, yo soy como, si no me atrapas en 5 segundos, ya como el paso el video. Entonces es muy difícil y yo creo que es más, si no puedes contra ellos, úneteles. Entonces tienes que buscar la manera de llamar la atención a través de esas herramientas que uno dice, por lo menos BookTok, o sea, hay plataformas que te dejan promocionar el libro de una manera diferente, el tema de los audiolibros, o sea, a veces uno diría como que, ¿para qué meterse uno en eso? Pero la verdad ahorita no da. Tiene uno que volverse como multiplataformas, atacar por todos los Sí, lados. sí. Sí, eso pasa. Y sobre todo el tema de los 5 segundos, porque pues digamos que las redes sociales nos acostumbraron a eso, ¿cierto? A que todo es la inmediatez y toda la información es súper rápida. A veces me sorprende a mí inclusive eso que hay creadores de contenido que te resumen un libro completo en 5 minutos. Y yo digo, ¿cómo hacen para sacarle todas las cosas? Y uno va a leer el libro y sí, está todo lo que le contaron a uno. No, imagínate que estaba viendo una polémica súper que me afectó muchísimo en TikTok, que decía una muchacha que estaba dando una reseña de un libro que decía, es que tiene muchas palabras. Y entonces le decían, como, pero ¿cómo así? Es que es muy aburrido, muy lento. Leo 100 páginas y no pasa nada. Y es un libro de fantasía. Entonces, ¿cómo pretenden que en 100 páginas, un libro de fantasía, ya se explique todo el contexto, ya el protagonista ya ha ido y venido 3 veces? Entonces, es muy pesado. Miren que los libros también pasa de personas que se comen libros en un día, 2 días y dan una reseña por darla. Entonces, eso nos está pegando por todos lados. Sí, como que a veces no tienen el criterio. Bueno, yo quería preguntarte, una nueva pregunta es, esta es tu segunda publicación, ¿cierto? Pero, ¿cómo fue, o qué fue tu primera publicación? ¿Cuál fue tu primera publicación? Yo no la publiqué como Luisiana Breto completamente, sino que es en colaboración a otros autores. Se llama Relatos de una pandemia inesperada. Son varios cuentos de un montón de autores en los que tú lo escribías, lo mandabas, ellos lo autorizaban, lo revisaban y lo publicaban. Yo al principio pensé que, ¿cierto, mamá? O sea, como que mi mamá está acá, perdona por los que no saben, que era como, como yo lo mandé por mandarlo. Porque de pronto, no estoy haciendo nada en la pandemia, voy a mandarlo. Y luego me llegó el correo y me dice, estás aprobada, vas a participar en el libro. Y yo todavía, recibiendo esa información, dije, ok, ¿y entonces qué? O sea, bueno, lo ignoré otra vez. Hasta que me dijeron, ya está en Amazon. Y yo me asusté, yo dije, Dios mío, de verdad, esto, o sea, como que llegó a mí, yo ni siquiera me había dado cuenta. Entonces lo pedí por Amazon, todavía sin creer que yo estaba ahí. Y me llegó y vi mi nombre y me dice, Luisiana Breto, pues Colombia, Medellín, el texto. Y yo, ay, estoy ahí. O sea, como que qué susto. O sea, como que esto de verdad pasó. Entonces, obviamente lo tengo ahí, es muy lindo. Es como una cantidad de relatos de toda la gente que expresó sus cosas de la pandemia. El mío es de un cuento de un mudo, una persona que no se sabe comunicar a través de las palabras porque no puede. Y su mamá muere por el COVID. Y él no sabe cómo expresar ese dolor que tiene. Entonces se va y se monta al metro y se pone a llorar. Entonces todo eso. Y la gente lo mira y le dice, pues, ¿pero qué le pasa? O sea, ¿por qué está así? Porque él lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Hasta que alguien que se comunicó con él le preguntó qué tenía y entonces llevaba las cenizas de su mamá en la caja. Entonces es un relato bastante emotivo, pero sí. Fuerte. Sí. Desgarrado, más que emotivo diría yo que
desgarrador, bastante fuerte, bastante desgarrador. Fuerte. Y para hacer lo primero que publicó. La verdad, sí, no. Es que no pensé que fuera a llegar tan lejos. No es mi culpa. Yo, literal. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Ya que estábamos hablando como de la digitalización y todo esto, ¿has pensado en algún momento, ya publicaste tu libro en físico, publicarlo también virtualmente? Sí, de hecho estoy en proceso para publicarlo en Amazon. Uno Ok. pensaría que es sencillo y no es. Nada de lo que, o sea, como que cada paso que doy en la publicación de mi libro, como que es más complicado que el anterior. Dije, ay, ya, lo más duro ya pasó. Y mentiras, siempre viene algo más complicado. Y estoy emocionada porque pues, publicaron en Amazon, ya que lo puedan comprar en otros lados, hacerle publicidad en otros países, porque pues hacerle la publicidad y promocionarlo en Colombia es porque pues uno lo puede mandar por un Servientrega rápido, pero mandarlo a otro país es muy complejo. De hecho, le mandé y voy a hacer como esa mini publicidad por acá de Humberto Vélez, que es el de la voz de Homero Simpson. Se lo logré mandar hasta allá, que somos como conocidos, pues muy cercanos. Y contentísimo de que lo pudiera recibir, pero ustedes no saben todo lo que tuve que hacer para poder que Me llegara a imagino. Ciudad de México. Claro, y más algo internacional, eso debe ser muy complicado, porque siempre como el proceso de aduana es súper lento. Bueno, sí, pues a mí me da curiosidad a veces el tema de la escritura, ¿cierto? De hecho, no sé, yo me comparo y no me gusta, no es que me comparo, es que no sé ni cómo decirlo. A veces como que siento empatía en ciertas situaciones, ¿cierto? Porque, por ejemplo, bueno, tú escribes literatura, ¿cierto? Y yo pues soy director y productor audiovisual, a mí me toca también escribir pues guiones literarios. De cierta manera también va un poquitico por ahí, por el lado, ¿cierto? De escribir los guiones, de escribir personajes, escenas, todo lo que ocurre, ¿cierto? Inventar una historia de cero. Ese proceso es bastante difícil, sobre todo creo yo que cuando uno va a crear un personaje nuevo, ¿cierto? Ponerse a decir cómo es el pelo, cómo es la estatura, cómo es el color de los ojos, qué ropa usa, si tiene tatuajes, quién es la familia, dónde vive, cómo se transporta. Ese proceso es bien complicado. Hacerlo para un libro donde, bueno, a la final de cuentas es lo que va a mirar el lector, porque siento que como uno como guionista, pues realmente el espectador ve el personaje ya en pantalla al final, pero como escritores ustedes tienen que describir todo eso y no aburrir al lector. O sea, ¿cómo hacen ustedes para poder describir todo ese personaje, todo su universo y todo el mundo, lo que está ocurriendo, sin llegar así al tema de, ay, qué madre, me pasé y de pronto lo aburrí? Es verdad lo que dices, o sea, cuando yo siento que el ser escritor a veces es muy catalogado porque puedes escribir lo que sea. Y a veces uno tiene sus picos altos, picos bajos de creatividad. Yo puedo estar súper emocionada por escribir un personaje y me bloqueo a la mitad del personaje. Y me bloqueo y no continúo y no puedo. Entonces, no es tan sencillo como te digan que me ha pasado. Y mi mamá sabrá por qué lo estoy diciendo. Pero como que te dan un papel y te dicen, escribe con 3 personajes. Y no voy a sacar los 3 personajes. Vienen de aquí, de dónde salen, brincan, de qué son, para dónde van, de dónde vienen. Entonces, es muy complejo. Y no es como. Creo que lo mismo se siente cuando agarras un músico y le dices, escribe una canción. Eso tampoco funciona así. Entonces, cuando vienes ya y lo complementas, o sea, ya logras tener esa creatividad de ya voy a terminar el personaje, es muy duro lo que mencionas. Porque no, ¿será que lo estoy escribiendo bien? ¿Será que sí se entiende que quiero que sea liso, pero no un liso demasiado liso, pero sino un liso más grande, más voluminoso? ¿O es, si es el color que estoy diciendo que no es un castaño claro, pero es un castaño oscuro, entonces es un castaño más o menos castaño? Entonces todo eso tiene uno que explicarlo allí sin que se vea fastidioso o que se vea aburrido. Porque lo que yo hago es escribo el personaje y se lo mando a uno de ellos y le digo, ¿si entendiste lo que dices? O se lo mando a cualquier persona. Descríbeme cómo es esta persona. Para como hacerme doble chequeo de que, hey, eso sí lo escribí bien. A veces cuando escribo situaciones muy complejas que necesito que se transmita cierta emoción al lector, se lo paso a alguien que
ni idea de lo que estoy escribiendo y le digo, ¿qué sentiste con el texto? Entonces, sentí rabia, sentí ira, listo. Entonces sigo escribiendo. Eso iba a preguntar yo, o sea, ¿cómo es esa capacidad de poder transmitir tus emociones a través de las palabras? Porque algo que le causa mucha risa a mi mamá es que yo puedo estar leyendo y de la nada me pongo a llorar o me pongo a reír y soy sola con un libro viendo letras y ella no entiende cómo. El tema de las emociones al lector funciona totalmente diferente a las emociones del escritor. Porque cuando yo lo estoy escribiendo puedo tener mucha rabia, pero esa rabia no necesariamente la estoy transmitiendo a través de las palabras. Entonces tú como lector no lo vas a entender. Lo que tengo que ponerme es en la posición del lector y saber qué me haría llorar o qué me haría molestar. Entonces lo escribo o pongo características. Entonces uno los puntos. No necesariamente sale del escritor, sino que yo diría que sale del lector. O sea, como que, ¿qué leo yo que me haría llorar? Bueno, yo a mí me haría llorar que un perrito quede solo y desamparado. Entonces trato de poner un perrito desamparado en lo que quiero poner. Pues es un contexto muy variado, pero es un ejemplo de cómo hago yo, o sea, cómo cambio los papeles. Es como que si estuvieras en un tablero de ajedrez jugando blancos y negros, entonces toca cambiarlo a negros y blancos. Algo así. Bien. Bueno, yo quiero preguntar si la temática de tu libro pues es bastante interesante, ¿cierto? Y el tema de que haya pues un virus, ¿cierto? A nivel global, ¿tuvo que ver algo el que tú participaras en un libro durante la pandemia, que ya hubieras contado esa historia previa, ¿cierto? No de pronto directamente, pero sí en la inspiración que tomaste para escribir Radiactivo. Más o menos, o sea, no voy a decirte que no fue una inspiración para mí el tema de como que como guerra biológica que hubo y todo, pero, pero al mismo tiempo siento que no hubo mucha compenetración, como por ejemplo en la pandemia, porque yo empecé a escribir el libro en el 2018, entonces ya la idea la tenía antes que ocurriera pues todo. Y ya después de eso, digamos que sentí una necesidad de poderle transmitir a la persona de manera empática, o sea, de manera de decirle, "Ey, existe este gen y está pasando a través de una generación". Y incluso hablé con un profesor de biología muy cercano a mí que le decía, ¿cómo se hace esto? O sea, si lo estoy explicando bien. Mi papá es profesor de física y de matemáticas, entonces algunas cosas le decía, papá, ayúdame porque no entiendo. O sea, me daba miedo meterme demasiado en ese tipo de materias que yo pues desconozco. Entonces, ¿qué tal que dijera algo súper loco, llegara alguien y me dijera, hey, eso que colocaste aquí está muy mal? Entonces traté de instruirme mucho y saber cómo se posicionaría ese tipo de virus en una sociedad. Mira que ahí viene no sé, aquí viene la parte educativa del podcast. Mira que ahí viene, es algo curioso, ¿cierto? Como una vez está en el colegio, estudiando, no sé, alguna asignatura que no le guste. Por poner un ejemplo, porque era la que a mí no me gustaba cuando estaba en el colegio, que era física, pero física pues sí, matemática, ¿cierto? La odiaba, cosa curiosa, mi puntaje más alto en el ICFES fue de física, pero la odiaba, odiaba tener que sentarme a ver al profesor explicándome física todo el día. Y es curioso porque uno dice cuando elige carrera, de pronto yo elegí algo que no tenía nada que ver, decía yo, ¿cierto? Yo elijo algo que no tiene nada que ver con física y como a la larga, aunque uno diga, yo no me interesa porque no voy a tener que ver eso en mi carrera, como a la larga las cosas pueden dar tantas vueltas que al finalmente sí lo vas a necesitar, porque a mí me ha pasado que tengo que escribir algún guión, que tengo que hacer algún proyecto y ya que tengo que hablar de cierta temática. Me pasó, por ejemplo, en mi proyecto de grado, hablamos sobre una niña que tenía, la historia la hicimos sobre una niña que tenía esquizofrenia. Entonces era la historia rondaba en respecto a la enfermedad con la niña y que la familia no sabía que la conocía. Y tenía varios compañeros que no les había gustado ni la química, ni ciencias naturales, ni nada, ni cómo se hacía, nunca les interesó eso en el colegio. ¿Y qué nos tocó ponernos a hacer? Ponernos a estudiar
desde el ámbito médico, toda la parte de cómo se desarrolla la enfermedad. Entonces, lo que tú dices, instruirse mucho en algo que de pronto uno podía haber estudiado ya y no quiso estudiar porque le dio pereza o porque le daba jartera. Entonces, yo creo que es importante, ¿no? Aprender cuando uno está en las etapas educativas, recibir todo con mucha... ser muy receptivo, mejor dicho, con la información que dan los profes. Sí, porque siento que al mismo tiempo es lo que tú dices, o sea, nunca vas a saber a qué punto de tu vida vas a reconocer ese conocimiento, o sea, como que te lo vas a presentar y vas a decir, hey, aquí, eso que vi hace 1000 años allá, que no me acuerdo qué era, pero me hubiera servido mucho saberlo en este momento. Entonces te toca volver a hacer las cosas. O sea, quizás a uno le toca repasar un 40%, pero es diferente hacerlo desde un 30% de conocimiento y tienes que buscar un 70%. Y tiene mucho impacto. Yo, por ejemplo, no era muy fanática tampoco de la física, incluso siendo mi papá profesor de física, y ahí me tocó buscar el bosón de Higgs otra vez, no entiendo aquí cómo es que era pasado acá, meterle creatividad, porque pues se supone que ya en 200 y pico de años ya uno tiene que haber hecho otras cosas e inventado otras cosas, entonces como que tratar de agarrar algo que pasó hace mucho tiempo, traerlo al presente y modificarlo al futuro. Entonces, Claro, eso tuvo que haber sido muy complicado. Yo quiero preguntar algo como de la parte más artística de tu libro. Tú participaste como en la edición gráfica de él. sí, sí. Yo pasé como las cosas que yo quería en la portada. Me mandaron como 15.000 portadas. Y yo, no, 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 no. Y era, o sea, como que me gustaba decir no. No, tu trabajo. Es triste, porque sí, además que a mí me tocó aprender ya cuando, porque es que en mi medio, aparte de ser comunicador audiovisual, ¿cierto? Obligatoriamente, aunque no lo vemos como carrera, nos toca hacer diseño gráfico. Entonces, el que uno le meta horas y horas de trabajo a un diseño y que no me Total. gustó. Ay, qué No, dolor. y total, porque a mí me gusta mucho el diseño gráfico. De hecho, quiero estudiar diseño gráfico ahorita. Y como que soy demasiado perfeccionista que me canso. O sea, incluso te vas a morir. La portada esta persona tenía barba. Y le dije, no, no la quiero con barba. Y la diseñadora me decía, es imposible quitar la barba. Entonces yo que sé un poquito de diseño decía, sí es posible. Dime si la puedes hacer o la hago yo. Entonces era como que un tomo y dame de que no se puede, que yo sé que sí se puede, que entonces qué se hace, que entonces no lo quiero, cambiamos la portada completamente. Yo sé, yo sé. Fui el villano de un diseñador gráfico. Pues acabo de leer como algo y siento que como el último párrafo abre a el siguiente libro. ¿Cómo va el proceso de este siguiente? Yo amo el segundo libro. O sea, hasta ahora pues obviamente es mi libro favorito. Va al 80%. Ay, pero es que me encanta, o sea, como que aquí ya uno es muy introductorio. A mí me parece que es muy cansón leer el primer libro. Leer un Harry Potter el primero, leer No. un Señor de los Anillos el primero, porque es como, te toca... Imaginar todo, comprender todo este nuevo mundo, sí es No, y además, complejo. que la parte compleja es que toca explicarle al lector toda la historia. Entonces, el primer libro se va casi siempre en eso. A veces pasa también en las películas. La primera película se va en eso, en explicarle a las personas el contexto en el que estoy presentándole a mis personajes, cómo están, quiénes son, qué hacen, a qué dedican su vida, y ponerles como el problema inicial. De aquí para allá se va a Total. desarrollar todo. Y ya entonces es cuando uno puede entrar a desarrollar más cosas. Y es difícil, me imagino, para uno como haciendo un producto audiovisual, es complicado porque en la primera película uno les muestra todo y la gente piensa que todo se desarrolló muy rápido porque me contaron todo muy rápido. Y dicen luego, la segunda no estuvo tan buena. Pero es que no esté buena, lo que pasa es que ya te conté el contexto, ahora quiero contarte la historia. Eso. Y en mi caso es como, ya te conté todos los personajes, ya en el segundo ya no te tengo que decir quién es Amy. Pues ya usted verá si se acuerda quién es Amy, o sea, busque el primer libro y relea. Entonces eso también invita a no leer por leer. Que la gente lee y a veces me pasa, tengo que leerme, tengo una hora para leer un capítulo, entonces uno lee así como las carreras y las carreras y las carreras y uno no entiende nada, entonces pues, toca volver a hacer uno el trabajo. Entonces, para mí el segundo libro ya es el posicionamiento de los bandos, ya es ¿qué hago para desestabilizar a uno de ellos? Ya es
qué pasa si algo le sucede a uno de ellos. Entonces son como tantas cosas que, de hecho, los primeros 2 capítulos del libro es un tintín y uno queda como que no sabe dónde quedó y a dónde va y qué pasó. Fue muy difícil porque es lo que no siempre trato de mostrar una parte de los buenos son los buenos y los malos son los malos. Todos tienen como maldad y bondad en su corazón, pero siento que tomas las decisiones equivocadas o tomas el bando que no es. Pero yo decía, Alejandro y Pierre, que son el líder del equipo de los rebeldes y el líder del equipo de los malos, es la misma persona. Es la misma persona. O sea, Alejandro en la posición de Pierre y Pierre en la posición de Alejandro harían lo mismo. Entonces ahí lo que quiero mostrar en el segundo libro es eso. Como que no es que son malos, es que a veces tú tomas decisiones que te llevan a eso. Bueno, ¿y por qué Alejandro? ¿Por qué ese nombre? ¿Qué te llevó a nombrarlo Alejandro? Mi novio se llama Alejandro. ¿Te imaginas? Algo así. Ah, Mentira, no Le se pegué. llama, no se llama así, pero es como el nombre favorito de él. Entonces como que no quería colocar algo así demasiado latinoamericano, sí, porque quería que fuera fácil de pronunciar y que la gente lo reconociera sencillo. Porque si pongo un José, entonces si alguien lo lee en Estados Unidos, un protagonista va a decir Joseph por naturaleza. Entonces como que no quería o sea, quería que la pronunciación fuera la pronunciación que es y el significado que es y cerrado. Y Alejandro me parece un nombre muy bonito. Siempre me ha gustado también, entonces dije como que es sencillo, vamos a ponerlo allí. y Amy. Ey, no sé. O sea, no sé. Vino a mí. Sí, como Se que, iluminó. pero saben que, o sea, yo no creo que sea esa la razón, pero puede ser uno de los motivos. Cuando yo estaba muy pequeña veía un anime que se llama Sonic X, el erizo. El erizo. Y la noviecita de él es Amy, se llama así. A mí me gustaba mucho ella, me encantaba. No sé si tiene como esa misma... Ya subconscientemente. subconsciente. Cierto, puede ser que sí, porque ella era toda fastidiosa, así como que metida, como que venga conmigo, como que es muy frentera, y así es Amy. Pero como que en ese momento pues lo escribí ya. Sí, subconsciente. Esa parte también es difícil. Buscar nombres para los personajes. Horrible. Ay, no. Y como que lleguen a esa esencia a la que uno quiere llegar. Porque es que uno empieza a comparar personas que uno conoce para usar ese nombre. Sí. Entonces ya uno dice, ay, pero es que esta persona es bien maldita, entonces yo no quiero ponerle este nombre porque esta persona es muy buena gente en la vida real. Entonces, como que uno- O la gente empieza a decir, "Ey, lo llamaste así por mí, o sea, es malo, entonces porque yo soy así, o sea, no. O sea, los nombres que más me costaron fueron Hari y Yasir, porque uno es hindú y el otro es nigeriano. Entonces ustedes no saben el miedo que tuve yo de decir, ¿será que sí estoy poniendo el nombre bien? O sea, ¿será que sí lo estoy pronunciando bien? ¿Será que no estoy diciendo algo malo en el idioma? sí, ya. Eso iba a decir, me parece muy, pues esta parte estoy, a los que, bueno, si nos escuchan, es Pueden como... comprar el libro. Cómprenlo para que puedan entender. Está en la página 90, para que puedan entender lo que les voy a hablar. Esa parte que describe como algo que observar en una pantalla, me parece que eso es algo que uno como lector lo atrapa mucho. O sea, este tipo de gráficos, o por ejemplo cuando incluyen mapas o cosas así, le ayudan a uno mucho a adentrarse a la historia, y siento que es un recurso muy, muy acertado, la verdad. Me gusta. En el otro libro hay una imagen muy representativa. Es una imagen que es muy graciosa porque es como hecha por ellos mismos. Entonces como que la imagen no es así espectacular, sino que lo quise mostrar que fuera sencilla para que se viera como que, "Ey, mira, están en el medio de la nada, no tienen forma de buscar una imagen de referencia, entonces se imaginaron lo primero que pues se les vino. Entonces como que lo colocaron ahí y ya. Eso es sencillo. Pero ese tipo de Em, cosas... y hago la introducción del logo de la empresa Nimuno, que es la empresa japonesa. Entonces también hay varias imágenes ahí que pues es chévere, como tú dices, porque hacer descripción de imagen ya es muy difícil. complicado. Sí, pero la verdad ese recurso la da toda. Me dan ganas de leerlo. Está de 10. Me lo voy a robar. Se lo voy a robar a Liz. ¿Te va a robar? Bueno, creo que hemos hablado un poquito de todo, Luciana. Y quisiera preguntarte, porque
sé que no está en todas las librerías aún tu libro. Entonces, las personas que están de pronto acá en Medellín, ¿cierto? ¿Dónde pueden encontrar tu libro? ¿Dónde pueden ir a encontrar Radioactivo? Que de verdad, cómprenlo. Te voy a confesar algo. Yo vi tu libro hace una semana. ¿En dónde Para lo viste? comprarlo. Dime, ¿en dónde lo viste? Sí, yo lo vi en una librería en Laureles. ¡Ay, qué chévere! Sí, Justo sirve. estaba con mi esposa estábamos buscando unos libros que ella necesita pues de estudio y justo allá miré el libro, ella me pasa como niño chiquito, ella se va a buscar lo suyo y yo me voy para allá, mira literatura a ver qué encuentro y miré la portada y me pareció muy bonita. Yo también lo vi. No lo pude abrir pues porque viene con un papel que lo cubre, ¿cierto? Con plástico. Entonces, pues no lo leí, pero la portada me llamó mucho la atención y la parte de atrás también da mucha información de qué se trata. Yo lo había visto. ¿Hace cuánto se ha publicado? Más o menos como desde enero. Yo lo había visto, pero lo vi, yo pues estoy en muchas comunidades de lectores, lo había visto porque recuerdo la portada, pero creo que fue en Facebook. Alguien estaba haciendo como una reseña o algo así, te lo juro. Te lo Pues mi juro. mamá es la que se pone en Facebook a mandar el libro diestra y siniestra, entonces sé más que es eso. De más que sí, sí, creo que sí porque ya lo había visto en Facebook. Sofi, pues. Sofi, si quieres, describe un poquito la portada. Bueno, estoy completamente desentendida, no he leído absolutamente nada, pero quiero creer que es Alejandro. Sí, sí, correcto. Ok, entonces como un mundo, como ya nos describieron que es en el futuro, está algo como en caos, básicamente. Se ve que es una ciudad muy desarrollada, está en caos y vemos al protagonista que tiene una capucha. Está de perfil. Sí, está de perfil y tiene una capucha y tenemos el nombre radioactivo súper brillante ahí. ¿Qué más podemos decir? No, sí, es un diseño muy lindo, la verdad, o sea, lo ves. Yo siento que muchas veces a uno le dicen que uno no debe juzgar un libro por su portada, pero yo sí lo Yo hago. lo hago. Yo también lo hago. Yo lo Sí. hago. Si no me gusta la portada, no me gusta y no lo compro, no lo leo. Y la verdad, sí es un libro que compraría. Y siento que, pues yo soy mucho de zapotear. Me leí el último párrafo y la verdad, se me pusieron los pelitos de punta. Entonces sí me lo leería, la verdad. Liz, ¿Te puedo preguntar algo, Sofi? me lo robo. Es que yo no soy de acá de Medellín, yo soy de otra parte del país, entonces, ¿qué es zapotear? Zapotear es como... Sí, como de a poquitos, como por pedacitos. Zapotear. Entiendo eso, pero en otro contexto, sobre todo en el contexto de la comida, que como que va y come un poquito y luego deja y luego va. Sí, es como igual. Algo así pensé. Sí. Bueno, el libro lo pueden conseguir en la librería Resplandor, que está en Unicentro. Está en Ítaca, que queda cerquita a la 70, más referencia al frente de Pigasus. Y está en Gramata. Es una librería bastante, pues es que no hay más referencias. Un árbol tiene al frente. Pero ya no tengo más nada. Me hizo contar un amigo mío, ¿usted dónde está? Estoy aquí al lado de una moto. El árbol de al frente. Bueno. Y bueno, pues también me pueden seguir en Instagram, Luisiana Bretos y pegadito. Y también lo pueden adquirir a través de allá. Si no lo quieren de una vez que se les llegue a la casa, entonces más fácil hacemos domicilios. Y creo que por ahí escuché que iban a dejar unas unidades acá para vender acá, ¿o cómo es la cosa? ¿Sí? Sí, vamos a dejar algunas con Liz, e igual yo estoy en contacto de comunicación con ella, entonces cualquier cosa yo puedo venir a traerlas, traer más, no hay problema, me parece interesante, pero los niños estuvieron muy emocionados. Sí. Hay una niña, ay no, súper linda. Sí, Lauren, si estás escuchando esto, súper linda tú. Bueno, sí, entonces si están interesados también pueden acercarse al colegio, de pronto preguntar por él y por medio de nuestra bibliotecóloga, por Liz, pueden también adquirir el libro. De pronto si les da pereza irse por allá abajo a Medellín, al centro, a buscar el libro, entonces pueden venir acá al colegio y pueden buscarlo acá. Entonces, Luisiana, pues ha sido un gusto tenerte, poder conversar contigo acerca de tu libro y pues tu proceso creativo y conocer un poquito de tu vida. Estamos muy agradecidos con que hubieras podido participar en este nuevo capítulo del podcast. Es muy emocionada de haber participado aquí, de haber conocido a personas tan lindas durante todo el día. De verdad, ha sido una experiencia muy bonita. Espero
seguirnos viendo, seguirnos conectando, porque siento que aquí el colegio no como uno pensaría que las pantallas han alejado mucho a los niños de esa cercanía con las personas, de todo. Hoy conocí otra carátula de lo que es como la sinceridad del te conozco la primera vez. Fue muy lindo estar aquí, la escuela es preciosa y pues nada, Liz, maravillosa, una persona súper linda y espero que podamos hacer más proyectos juntos, sería chévere. Sí, es muy genial y agradecemos mucho tu participación y por habernos permitido brindarte este espacio. O sea, que hayas aceptado el tener como esto, que es como una especie de entrevista, sí, en el podcast, porque no todo el mundo se atrevería y más como su primera obra. Y no, y más que fue a última hora, porque es que realmente yo ni siquiera sabía que tú venías hoy. Porque todo pasó muy rápido. Cuando me dijeron, es que ya viene hoy, yo, podcast. Ya. Sofía. Organizar todo así como súper rápido, como que tenemos que grabar. Sí. No, está muy chévere, está muy lindo, el espacio está muy, muy adecuado, uno se siente cómodo y usted tiene una energía muy linda, entonces uno se siente con la capacidad de poder expresar cómo se siente. Gracias a usted. A ti, muchas gracias. Gracias. Ok, comunidad, entonces esperamos que estén muy bien y nos vemos en un nuevo capítulo de Conexiones Nazaret. Adiós. Adiós. Hasta luego.